qué impresionante. Bueno, queda solo una semana para que el presidente Macri entregue los atributos de mando a Alberto Fernández. Y mientras el presidente embala las reposeras y el resto del mobiliario de Olivos, todavía le queda tiempo para preparar una despedida a lo grande. Por un lado, la gran marcha del 7D. Esa fecha me suena de 2012. A ver, fíjate en la web de Clarín. Pero además prepara una cadena nacional. Claro, después de meterle un súper cepo al dólar, de dejar una inflación descontrolada y de incorporar a último momento funcionarios militantes con sueldos y jubilaciones de privilegio, se puso a pensar, ¿qué me falta hacer de todo lo que le critiqué al kirchnerismo? Pero, ojo, no es una cadena nacional cualquiera. Esta va a ser una de 45 minutos. Por todas las que no hizo en estos 4 años. Va a ser una especie de mediometraje donde va a repasar los mejores momentos de su gestión. Justamente se titula Momentos y como toda peli viene con tráiler. El primero es un resumen de los mejores momentos de la gestión. Después de verlo, uno se pregunta, ¿por qué todos los momentos son visitas de mandatarios extranjeros, celebridades del deporte, estrellas del rock? ¿No faltan el anuncio del retorno del Fondo Monetario, las devaluaciones, los tarifazos? Ok, también puede ser que sea un avance sin spoilers, ¿no? Spoiler en inglés puede traducirse como lo que arruina la trama de la película y siendo así, obvio, era un avance sin spoilers. Sin la parte que nos arruina. Pero a estos días el presidente subió otros avances cortitos, ya de lo que va a ser la proyección de momentos. En este, por ejemplo, dice cuando supo que iba a ser presidente. Cuando Julián apareció en mi vida, yo le dije a mi equipo, voy a ser presidente. Bueno, ya sabemos quién tiene la culpa, ¿no? Un poco tarde, pero lo bueno de saber que la responsable es la hechicera es que no se va a desatar una casa de brujas. Me la dejó picando, perdón. Pero de todos los avances hay uno que llama la atención, uno que muestra quizá al Macri real, el íntimo y su verdadera opinión sobre sus 4 años frente al gobierno. Bueno, seamos justos, igual, no se le puede pedir al presidente que sea el más objetivo en su balance, ¿no? El jefe de gabinete, Marcos Peña, también hizo su balance y opinó que dejan la vara muy alta para el próximo gobierno, así de modesto, exactamente. Una lástima que no haya aclarado qué quiso decir con esto de la vara alta. A lo mejor el diputado Fernando Iglesias puede desarrollar un poco la idea. Veamos. Nuestro fracaso no terminó en un crack. No terminó en un caos, no terminó en los muertos del 2001, ni en el Rodrigazo, ni en la hiperinflación. Y eso es un mérito en las condiciones que tuvimos que enfrentar. Ah, bueno. Menos mal que no dejan hiperinflación ni muertos como en 2001. Eso sí que es dejar la vara alta, muy alta, altísima. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Una transición tensísima, larga, muy larga, además, entre la presidencia de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández, está culminando en esta última semana con un masazo internacional. Donald Trump, por Twitter, además, nos desayunó esta semana con que va a bloquear el ingreso del acero y el aluminio argentinos. Y esta noticia, que es una noticia económica de altísimo impacto y de mucha relevancia para lo que viene, sobre todo con la falta de dólares que va a tener la Argentina en los próximos años, es nuestro tema central de esta noche. Vamos a conversar y tenemos ya mismo en nuestros estudios a uno de los empresarios más importantes de la Argentina, industrial, ya de varias generaciones. Me refiero a Javier Madanes Quintanilla, el dueño del aluminio en la Argentina, el hombre que conduce el destino de Aluar,
una compañía que, ustedes saben, no solamente produce aluminio para la Argentina, sino que además lo exporta, y de lo que exporta, la mayor parte la exporta a Estados Unidos. Javier Madanes Quintanilla en instantes responde a todo. Por supuesto, habla sobre esta controversia, pero también vamos a hablar con él, repito, uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Vamos a hablar de las expectativas de los empresarios de cara al gobierno de Alberto Fernández. ¿Realmente todos quieren una reforma laboral? ¿Todos quieren que eche el Estado 1 o 2 millones de empleados públicos? ¿Hace falta eso para crecer, como dicen algunos empresarios? ¿Acaso hablando en nombre de todos los demás? En instantes lo vamos a hablar con este hombre aquí en la pantalla de C5N, en vivo en nuestros estudios. Pero también novedades en el caso que destapamos en este programa y que hoy se convirtió en la causa judicial que más inquieta al presidente y a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, su todavía ministro de Transporte y al todavía presidente. Las autopistas del Curro. El viernes pasado, les anticipamos nosotros el martes aquí, citaron a declarar a Carlos Balbín. Carlos Balbín fue el primer procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado en el gobierno, en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, y Carlos Balbín tiene la potestad, por ser juez de la Ciudad de Buenos Aires, de responder por escrito. Lo va a hacer entre mañana y pasado y tenemos el contenido en exclusiva de lo que va a responder, que, atención, incrimina y complica todavía más a Guillermo Dietrich en el caso de las autopistas del Curro, un caso que tiene todos los condimentos para indignarnos. Nosotros no somos muy de indignarnos acá, pero hasta 2030 les extendieron la concesión sin licitación, les garantizaron 2 aumentos por año, por encima de la inflación siempre, van a recuperar 500 millones de dólares los concesionarios de la Autopista del Sol y otros casi 300 los de la del Oeste, con un condimento muy especial. Los de las Autopistas del Sol eran los socios de Macri cuando se licitó esa concesión inicialmente a principios de los años 90. En instantes, el último dato, la última información en exclusiva sobre esta causa que inquieta muchísimo al gobierno. Y además, el último bastión de Macri, ¿puede desalojarlo Riquelme este domingo al macrismo del trampolín a través del cual saltó a la política y a la presidencia? ¿Se puede terminar en Boca la era Macri de la mano de Juan Román Riquelme? En instantes viene Alejandro Wall, uno de los periodistas que más sabe de estas cuestiones en el país, una historia que mezcla todo, política, intrigas, traiciones, espionaje, por supuesto muchísimo, pero muchísimo dinero, y un ídolo, un astro, como Juan Román Riquelme, que estuvo el sábado en la cancha de Boca y algunas cámaras no lo mostraron. Atención, también ahí juega la política en los medios, por supuesto, como siempre suele hacerlo. También Noelia Barral Grijera nos trae la historia de la provincia de Buenos Aires, el legado. Hoy habló María Eugenia Vidal. ¿Deja una provincia con mucha plata en la caja, como sugirió en esa conferencia de prensa? ¿O deja un par de defaults encubiertos y un default frontal en puerta en enero cuando venza la primera parte de la deuda en dólares que hereda Axel Kicillof? Noé nos trae una radiografía de esto y además la discusión tras bambalinas, lo que está pasando en esa transición en la cual no nos fijamos tanto como en la transición nacional. Y además, la inquietud que tenemos todos los que creemos en la democracia en la región, Bolivia sigue siendo un caso de estudio y que hay que mirar con mucha atención. En Bolivia prometen elecciones, el gobierno golpista de Yanine Áñez promete elecciones, pero sigue llevando adelante atrocidades, violaciones a los derechos humanos realmente espeluznantes, escalofriantes. Hoy también vas a ver en exclusiva un material que todavía no se vio en televisión, parte de lo que recogió la delegación argentina de organizaciones sociales de derechos humanos y gremiales que viajaron allí a Bolivia y que fueron hostigados. ¿Por qué los hostigaron? Para que no muestren lo que vas a ver hoy acá en Brotes Verdes. A mitad del programa, más o menos, un testimonio de uno de los que recogió esta delegación, que realmente te deja con la piel de gallina. Pero nos metemos en nuestro informe central, y esa es también nuestra consigna, nuestro eje de la conversación esta noche, nuestro hashtag, ni el tiro del final, habla de esto, de Mauricio Macri y el cierre de un gobierno con una puñalada del que parecía ser su principal sostén, su principal aliado, Donald Trump. Total,
fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total Acá está apagado. fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir. A veces nos tienta la idea, a veces nos quieren convencer de esto, a veces parece que la autoestima fuera algo subversivo. A veces nos gobiernan como si lo fuéramos, ¿eh? Esto lo hizo notar, me parece a mí, muy atinadamente el grupo Fragata, uno de los grupos de intelectuales que se mostró más crítico de Mauricio Macri en este año de campaña. Argentina, amigos, amigas, quizás no hace falta que se los diga yo. Argentina no es un país de mierda. Argentina es uno de los 37 países en el mundo que producen aluminio, un insumo básico para la industria de cualquier nación que pretenda tener eso, un entramado productivo diversificado. Argentina es uno de los 32 países que producen autos en el planeta. Recordemos que hay como 200 países, ¿no? El Fondo Monetario tiene 184 socios, la FIFA tiene algunos más. Hay cerca de 200 países en el mundo y solamente 37 producen aluminio, 32 producen autos y no llegan a 10 los que fabrican reactores nucleares. A veces parece que, como transitamos crisis a cada rato, esto fuera un sino, una condena, algo de lo cual no podemos escapar. Y la verdad, estas crisis lo que manifiestan es que Argentina todavía es un territorio en disputa en el sentido del desarrollo económico. Argentina tiene 1.100.000 obreros fabriles que ganan un 25% más de lo que gana un trabajador en promedio en la Argentina. Tiene fábricas a las cuales Macri acusó de llorones a sus dueños, fábricas que están incorporando tecnología 4.0, esto es inteligencia artificial dedicada a las líneas de producción. Argentina tiene trabajadores acostumbrados al vaivén de sus ingresos, tiene empresarios acostumbrados a surfear adversidades macroeconómicas de todo tipo. Argentina tiene, por supuesto, una mano de obra, un trabajo muy, pero muy especializado, muy formado. Y la verdad, cuando uno ve este tipo de decisiones como las de Donald Trump, se da cuenta de que efectivamente el desarrollo de un país como la Argentina, que es el tercero más industrializado de Latinoamérica, después de México y de Brasil, es algo que a algunas otras naciones quizás les molesta. Esta semana nos desayunamos con este tuit de Donald Trump, que así, con un arranque de tipeos, dijo que Argentina y Brasil estuvieron aprovechando una devaluación masiva de sus monedas, que no es bueno esto para nuestros granjeros, dice Trump. En esto hay algo extraño, que ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero dice, por tanto, y de cumplimiento efectivo, voy a restaurar los aranceles para el acero y el aluminio que es importado a los Estados Unidos desde estos países. Claro, los granjeros no hacen ni acero ni aluminio, pero en el tuit siguiente se ve cómo esta amenaza puede llegar a aplicarse a otros bienes más adelante. La Reserva Federal debería actuar también para que los países, que son muchos, no sigan aprovechándose de nuestro dólar fuerte y continúen devaluando sus monedas. Esto hace que sea muy difícil exportar sus bienes a nuestros industriales y productores. Tasas más bajas le pide Trump a la Reserva Federal. Nosotros, se sabe, tenemos las tasas más altas de nuestra historia en términos reales, por encima de la inflación, aun cuando la inflación está altísima. Simplemente en estos dos tweets, Trump le metió un agujero de 700 millones de dólares a la economía argentina. ¿Por qué? Bueno, las exportaciones combinadas de estos dos productos, y lo vemos en la placa siguiente, totalizan eso, 700 millones de dólares.
Solamente en el aluminio, y de esto vamos a hablar ahora con Javier Madanes, hay 1.750 empleos en riesgo. Pero atención, ¿qué va a pasar ahora con estas exportaciones? ¿Cuánto les va a cobrar ahora Donald Trump? Lo vemos en la siguiente. 10% de tarifa en un caso, 25% de tarifa en otro. Para que se entienda, cuando alguien de Estados Unidos ahora quiera comprar aluminio o acero de Argentina, va a tener que pagar lo que vale, o sea, lo que cuesta, lo que se le paga al fabricante argentino, más este 10% que se lo paga al gobierno de Estados Unidos. Eso es un arancel. En algunos casos, un arancel del 5% puede sacar de competencia un producto. Ahora lo vamos a hablar, insisto, con Madanes, pero en otros casos, esto del 25% deja afuera, sin lugar a dudas, una producción como los tubos de acero sin costura que hace Techint y que mayoritariamente exporta hacia Estados Unidos. Hay dos ciudades básicamente que están en vilo por esta decisión, por estos dos tweets. Puerto Madryn, que es a donde está Aluar, y Campana, que es a donde está la planta de Ternium Siderca, de Tenaris Siderca, que es la división de tubos de acero sin costura de Techint. Techint tiene una ventaja en esto. Instaló una fábrica de acero en Houston, en Estados Unidos. Fue un caso rarísimo. Fue Macri a inaugurar esa planta. Un caso de un presidente que va a inaugurar una fábrica en otro país, que le va a dar empleo a otro país, que va a tributar en otro país. En fin, en Argentina pocas veces ha ocurrido. Pero ¿cuánto representa esto de las importaciones de Estados Unidos y de las exportaciones de Argentina? Lo vemos en la siguiente. Para Estados Unidos es ínfimo lo que representa la Argentina. Solo 0,6% del acero que compra Estados Unidos y solo 2,3% del aluminio que compra Estados Unidos. Para nosotros no, claro. Nosotros somos un país relativamente mucho más chico y de lo que exporta Argentina de estos dos productos representa un 40% del aluminio y un 10% del acero. Este número, el último, es estimado porque Techint ha decidido no hablar de este asunto. Insisto, debe tener otra negociación en paralelo o quizás por esa fábrica que tiene en Estados Unidos tiene otros compromisos que le impiden exteriorizar la pérdida o discutir esto más públicamente. Actualmente lo que había era un cupo, y lo vemos en la última placa, de 180.000 toneladas de cada uno de los productos para exportar sin aranceles. Y esto permitía justamente sostener la producción local en un contexto como el actual, de altísima recesión, de muy poca venta en el mercado interno y realmente complicado para también producir por varias cuestiones macroeconómicas, la tasa de interés, la inflación, el dólar y demás. Esta es una noticia que a la Argentina le cae pésimo, que al próximo gobierno le cae pésimo. Es indispensable generar dólares, lo ha dicho Alberto Fernández en 1000 ocasiones, y lo obsesiona esto a Matías Culfas, el próximo ministro de Economía, ya con seguridad que va a tener Alberto Fernández. Lo obsesiona a toda persona, el sector que sea, con el cual se reúne Matías Culfas, le dice, ¿y ustedes a dónde van a exportar? ¿Qué planes tienen? ¿Dónde van a generar dólares? Bueno, acá no se generaron dólares, se generó un agujero tremendo. Javier Madanes, gracias por venir a Brotes Verdes. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Usted habló de inoperancia del gobierno para explicar esta situación así de repentina. Sí, lo que me trato de referir por inoperancia es que yo interpreto que a partir de un cierto momento ha habido una gran pasividad en cuanto a evaluar el tema de las relaciones internacionales en materia de comercio y ha habido también una gran pasividad en cuanto a analizar las repercusiones de lo que, bueno, hoy ya está públicamente denominado una guerra comercial a nivel mundial, que la ha promovido Estados Unidos, y las repercusiones que esto tienen sobre la política económica interna de la Argentina. En ese sentido, yo creo que esencialmente a partir de septiembre del 2018, cuando se lanzó el programa económico que encajaba con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, nuestro país entró como en una suerte de automatización, simplemente tendiendo a llegar al momento del traspaso de gestión de gobierno.
y basando las herramientas exclusivamente en un programa monetario ortodoxo. Javier, vamos a ver de vuelta Por favor. una placa, porque tenemos un problema con el micrófono, se lo van a cambiar ahora mismo. Esto es, para mí, la clave de la cuestión. 0,6%, 2,3% en el caso del aluminio. La pregunta que me hago cuando veo este número es si no nos hicieron si no llevó adelante Trump una represalia política con Argentina o un movimiento preventivo para condicionar al próximo gobierno de tal manera de que, bueno, las decisiones que tome respecto de la deuda, por ejemplo, no sean quizás tan rupturistas como podrían serlo. ¿Puede ser esto? Bueno, todo puede ser. El presidente Trump tiene una manera de manejar los conflictos muy particular. Usted dijo testicular en un reportaje. Sí, testicular. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque no se basa muchas veces en un razonamiento profundo, sino en este tipo de explicaciones que se ha dado, como hemos mostrado Un al silogismo. comienzo del programa. Una bravuconada, digamos. Sí, o algo que encajaría tal vez más en un programa político a futuro que tenga, pero que no condice la explicación que da con los hechos que se están manifestando. Los farmers americanos poco tienen que ver con estos números que usted muestra, absolutamente nada. Las razones por las cuales se largan este tipo de sanciones, por llamarlo así, son sanciones, efectivamente. Yo creo que tiene múltiples causas, no creo que sea solamente un tema que tenga que ver con el traspaso de gobierno en Argentina. Es imposible desligarlo porque faltan 7 días. Entonces, que una decisión así de trascendente se produzca llama ahora. mucho la atención. Pero sin embargo yo creo que tiene una realidad un poco más amplia. Me parece que hay todo un tema con América Latina y hay todo un tema de geopolítica que hoy a Estados Unidos le preocupa, temas referentes al acercamiento del gobierno chino a países como Brasil o países como la Argentina. En otras épocas, yo he comentado en los últimos días, Estados Unidos resolvía el problema enviando a los Marines, luego vio que le resultaba más efectivo, más económico mandar un equipo de inteligencia militar. Bueno, ahora instaló la guerra comercial. Es una tercera forma de manejar el tema y, por cierto, que en algunos casos pareciera estarle resultando bastante efectiva. De estos 1.750 puestos que usted tiene ahí en la planta de aluminio, ¿cuántos podrían verse afectados en lo inmediato? No, nosotros tenemos muchos más puestos, o sea, el paquete... Estos son solo los que se afectan por la Sí, corporación. en algún momento se barajó esto por un tema de proporcionalidades. Yo, francamente, me parece horrible estar hablando que las soluciones van a pasar por recortes de empleo. No, bueno, pero si no se produce, si no se Hay vende... riesgos, por supuesto hay riesgos, pero vamos a batallar todo lo que sea necesario, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, para resolver esto por todas las vías posibles. ¿Cree que puede ser que a Brasil le levanten la sanción, que hayan anunciado las dos juntas y luego levanten a Brasil? La reacción de Bolsonaro fue, nos lo van a levantar, yo voy a hablar con Trump, tengo una relación directa con él. Nosotros tenemos dos frentes muy complicados de corto plazo. Uno es este tema con Estados Unidos y el otro es con el propio Brasil. Claro. Yo no ataría mi suerte a las negociaciones del presidente Bolsonaro con el gobierno de Estados Unidos. Me parece que nosotros tenemos que tener nuestras propias estrategias y tenemos que tratar de compatibilizar nuestra política exterior, que obviamente va a tener algún giro a partir de la asunción del nuevo gobierno, con nuestra política económica interna. Y lo tenemos que arreglar más por nuestros propios medios que por fijarnos en el espejo de Brasil. Fue muy claro cuando dijo que a Estados Unidos le molesta el avance chino en América Latina. Y le quiero preguntar, ¿ve que hay una posibilidad de apoyarse en China para intentar contrapesar o compensar el poder que ejerce Estados Unidos? Digo, en términos de deuda, por ejemplo, de financiamiento, de colaboración productiva. Yo no creo en este tipo de soluciones. O sea, yo creo que hay que tratar de llevarse bien
con la mayor cantidad de gente posible y a encontrar las complementaciones que le sirven a la sociedad. A mí lo que me pone realmente de muy mal humor y me preocupa sobremanera es esto que hablamos de la vulnerabilidad de los puestos de empleo. Porque si lo extendemos no solamente al caso del acero y del aluminio, sino vemos cuál es la situación actual, donde el empleo está en riesgo. Argentina corre un tremendo peligro de ir hacia una ecuación, digamos, donde esté sobrando una cantidad de argentinos realmente llamativa. ¿A la Argentina de Macri le sobraban argentinos? Bueno, yo creo que íbamos en camino de sobrar muchos argentinos, sí, sí. ¿Por qué los empresarios fueron tan complacientes con Macri? Mire, yo no pertenezco a ninguna central empresaria. Las cosas que hago las hago a título de la representación del grupo de gente que trabaja conmigo. Por supuesto tengo mi relación con alguna gente que diferencio del resto, pero no represento a otros sectores empresarios. Está bien, pero no le escapará que el empresariado puso muchas fichas en Macri y hasta, hasta la mitad del gobierno decía, tengámosle paciencia que es por acá. Bueno, yo, creo que cuando el presidente Macri formula esta alternativa de gobierno de centro-derecha, por así llamarlo, hace 4 años atrás, Sí. existía en muchos sectores una expectativa favorable. Y de hecho, en algunos aspectos hubo una gestión favorable, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales. Algunas cosas se hicieron, creo yo, bien durante los primeros 2 años de gobierno. Creo que la cosa giró muy mal a partir del segundo año de gestión. Y fundamentalmente, como yo decía antes, a partir de septiembre del 2018. Eso en el aspecto del manejo general de gobierno. Pero hay un aspecto adicional, donde creo que nos hemos equivocado mucho, ¿no? Y es un poco en la manera de manejar las expectativas de la sociedad. Bueno, hoy creo que ya es público que yo hago algunos comentarios negativos acerca de algunos funcionarios que hoy están en el gobierno, y no tanto con respecto al propio presidente, sino con respecto a quienes lo acompañan. Y esto tiene que ver con que desde un primer momento se consideró que nosotros podíamos tener, o se podía tener a través del gobierno, la trazabilidad de todas las personas y se podía predecir el comportamiento de todas las personas mediante algún mecanismo algorítmico. Tecnología 4.0 aplicada al ser humano. Sí, sí, claro. Y yo creo que en esto nos hemos equivocado terriblemente. Podían soslayar la política, creyeron, dice usted. Se podía soslayar la política. Sí. En instantes vamos a Boca y la política. Ya está listo Alejandro Wall para contarnos si a Macri lo pueden desalojar de su último bastión. Este domingo, no es joda, este domingo son las elecciones en Boca y la trastienda es el Cotino Siglia, Barrio Nuevo, Sergio Massa. Ahora vas a ver los nombres que trae Alejandro Wall detrás de esta pelea, Angelici y Riquelme. Pero estamos con uno de los empresarios más importantes del país. A usted no le gusta que lo llamen empresario, prefiere industrial, lo sé. Sí, creo que se ajusta más. Está bien, pero como sea, hay empresarios, hay industriales que dicen para crecer tenemos que hacer una reforma laboral. Y es una obligación de Alberto Fernández entregarnos más certidumbre, flexibilizar los convenios laborales. Sería el peor error que se podría cometer. ¿Una reforma laboral? Sí. ¿Por qué? Porque sería tapar el problema de fondo. No es necesaria una reforma laboral. Lo que es necesario es poder llegar a acuerdos sectoriales para mejorar las condiciones, tanto del sector empleador como del asalariado. Y bueno, nosotros mismos tenemos experiencias prácticas donde hemos, a través de mecanismos de negociación entre las partes, resuelto este problema. Considerar esto de una forma global en sectores que poco tienen que ver el uno con el otro, a mí personalmente no solamente me parece una pérdida de tiempo, sino que me parece esconder el problema de fondo, y eso es muy peligroso. Usted, Javier, además de industrial, es millonario, como muchos industriales grandes de la Argentina. Y dice Alberto Fernández, los ricos tienen que pagar más impuestos. Bueno, yo soy millonario en primer lugar porque soy hincha de River. Pero no es una manera
que me guste definir a la gente a través de su capacidad económica. No, pero la AFIP los ve así. Sí, ahora yo en eso sí podemos hacer una aclaración. Yo considero, y creo que lo he dicho muchas veces públicamente, en que el tema de la redistribución de riqueza tiene que considerarse desde el punto de vista no tanto de la destrucción del capital o de la distribución del capital, sino a través de la distribución de la renta. Creo que los países inteligentes lo logran fundamentalmente a partir de allí. Que los sectores que tienen mayores recursos van a tener que poner más de sí para resolver los problemas, no me cabe ninguna duda. Pero seamos muy cuidadosos con no dilapidar el capital de mala manera, porque no es mucho el que contamos y sí es mucho más inteligente hacerlo a partir del momento en donde volvamos a generar renta, lo cual hace mucho tiempo no venimos haciendo. Le hago una más. ¿Está de acuerdo usted en que los ricos en Argentina pagan pocos impuestos? ¿Que se paga, por ejemplo, poco impuesto a los bienes personales en Argentina en comparación con el resto de la región? Mire, a ver, el impuesto a los bienes personales es un impuesto muy particular. Yo no sé si refleja la realidad de potencial económico que tiene cada actividad. Pero si lo subieran, ¿sería para usted una afrenta? ¿Reconsideraría trabajar en Argentina, producir en Argentina? No, a ver, no, para nada afrenta de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es poder tener una conversación entre todos de manera tal de lograr crecimientos. Y una de las maneras es tocar en algo el tema del ingreso. Bueno, lo tendremos que tocar, no podemos ser tan ciegos. Lo único que digo es que cuidemos el capital, no hagamos cosas de manera alocada, donde lo que terminemos destruyendo los medios para poder crecer. Eso es todo lo que digo que tenemos que tener cuidado. El resto, estoy abierto a cualquier conversación. Javier Maganes Quintanilla, gracias por venir a Brotes Verdes. No, muchísimas gracias, Alejandro. Ya nos metemos en la historia de Boca, en el planeta Boca. Es una dimensión desconocida casi de lo político, donde se entrecruzan, como les digo, intereses empresariales, del espionaje, de los gremios también y mucho más. Pero antes, lo que les prometí sobre las autopistas del Curro. Ustedes saben, la extensión de la concesión de Autopistas del Sol y de Grupo Concesionario del Oeste generó un escándalo, luego generó una causa penal, y esa causa penal está avanzando en los tribunales de Comodoro Pi, específicamente en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral. La semana pasada, el martes mismo, que hicimos Brotes Verdes, le llegó la citación a Carlos Balbín, el que era jefe de la Procuración General del Tesoro a principios del gobierno de Mauricio Macri. Carlos Balbín es juez de la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual tiene la potestad de responder por escrito. Pero, ¿qué es lo que va a responder entre mañana y pasado por escrito Carlos Balbín? Atención, lo que va a responder es que cuando el juez Canicova les requirió a los funcionarios de Guillermo Dietrich que le entreguen la información relativa a esta reconcesión sin licitación hasta 2030, lo que entregaron fue información incompleta. A propósito, omitieron entregar el pedido que hizo este abogado que tengo a mis espaldas, Carlos Balbín, al Tribunal Arbitral del Banco Mundial, al CIADI, de que bifurque la causa que había iniciado allí, el reclamo que había iniciado allí, los concesionarios socios de Macri, todavía socios en ese momento, ahora ex socios de Macri. ¿Cuál fue la manganeta? Cuando ganó Macri el balotaje, fueron los socios de Autopista del Sol al Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Le dijeron, vea, señor, a nosotros nos deben 500 millones de dólares, no deben más, 1.000 millones de dólares. Llegó el reclamo al gobierno argentino, donde estaba su socio como presidente. ¿Qué hizo el procurador? Le dijo al Tribunal del Banco Mundial, mire, todavía no corresponde que intervenga usted porque falta recorrer la jurisdicción argentina. Entonces inició un pedido de bifurcación, que se trata del tema de fondo en paralelo a si ellos podían participar o no de este debate, de esta discusión, como árbitros. Bueno, ese papel, ese pedido de bifurcación, no se lo entregaron al juez. Capaz se lo olvidaron y tienen tiempo de enmendarse ahora. O capaz le estaban cubriendo las espaldas a Guillermo Dietrich, porque ¿qué dice Guillermo Dietrich? Para salvarnos de pagar ese arbitraje en el Banco Mundial,
yo les extiendo la concesión, les regalo suba de peaje, les regalo todo, para que hasta 2030 se cobren ese dinero. Bueno, los peajes están en el medio, los pagás vos, los pago yo, los paga millones de personas que entran a la ciudad de Buenos Aires por día. La pregunta es, ¿esta causa avanzará? ¿Irá al banquillo de los acusados Guillermo Dietrich? ¿Explicará por qué omitió entregar este papel la gente a la cual le hizo las preguntas el juez? Es lo que tendremos que ver en las próximas semanas. Ahora sí, nos vamos a Boca, vení, acompáñame. Está Alejandro Wall con nosotros. Buenas noches, Wall. Mirá lo que te traje. Epa, Buenas noches. no es Wall. Mirá, te voy a dar una. Mirá, toma. Es Riquelme. Toma, ¿viste? ¿Te gustan? Mirá, Estas... Parece quiere ser John Malkovich. Estamos todos con la careta de Román haciendo el programa. Es el topollillo de Román, Ale. ¿Y qué onda esto? Y esto se repartió el sábado en la Bombonera. Boca jugó con Argentinos Juniors, pero la seguridad en los cacheos, Mirá, te dice, mirá lo que dice en la parte de atrás. Mirá, cuando sale Boca, ponete la máscara de Román. Y claro, esto en los cacheos te la retiraban, no la podías... ¿Por qué? No, porque Un dijeron... cartón. Bueno, Daniel Angelici, el presidente de Boca, dijo, no, eso fue una cuestión de seguridad, nosotros no tenemos nada que ver, pero lo cierto es que la tenías que tirar al piso. Nosotros rescatamos, para Brotes Verdes, rescatamos las máscaras de el hombre que pone en jaque el último bastión de Macri, que, bueno, el domingo habrá elecciones en Boca, Cristian Gribaudo, claro, ¿ves? Ahí están las máscaras del sábado en el partido de la Bombonera. Cristian Gribaudo es el candidato del oficialismo, hombre que es funcionario de María Eugenia Vidal. Ajá. Y es el que representa al macrismo. Y Juan Román Riquelme es el hombre que hizo la jugada que pone en jaque desde el año 95 Macri, o el macrismo gobierna Boca. Nunca un club de fútbol fue tan colonizado por un partido político como el PRO con Boca. 24 años. Desde 24 años, desde el Impresionante. 95. Y no solamente Macri fue un hombre que tejió cuestiones en estas elecciones. Enfrente de la oposición será Jorge Amora Meal, que irá con Juan Román Riquelme en la lista, con Mario Pergolini de vice. Pero decía que no solamente Macri tejió en estas elecciones, sino también Marcos Peña, su Ajá. jefe de gabinete. Mirá. El jefe de gabinete que incluso tuvo reuniones previas con Daniel Angelici, con el propio Gribaudo, y que lo que terminó derivando en eso es que en la lista del oficialismo haya hombres de Marcos Peña propios. Ah, no, quiero verlos ya todos. Bueno, uno de ellos es Francisco Quintana. Epa, sí, lo conozco. ¿Los conoces? Tiene una cancha, tiene un metegol en su despacho, un metegol de Boca, de la Bombonera. Exacto, este hombre, Sí. vicepresidente de la legislatura, ya saliente, Francisco Quintana. Pero gran armador del macrismo en la legislatura. Gran armador se va al Consejo de la Magistratura, ya se despide de la legislatura. Pero te voy a mencionar a otro hombre, que es Raúl Oscar Ríos. También Raúl Oscar Ríos está en la lista de Cristian Gribaudo. Y Ríos tiene una historia bastante particular. A ver. Y resulta que este es el hombre, mirá, acá lo tenemos, con Mauricio Macri. Ríos fue el titular de la Agencia de Control Gubernamental con Macri de jefe de gobierno. Y tuvo que irse, lo echó Macri, en 2010, cuando se derrumbó un gimnasio en Villa Urquiza. ¿Qué estaba haciendo Ríos en ese momento en que se generaba, bueno, había rescatistas y demás? Estaba en La Boca votando contra la renovación del contrato de Juan Román Riquelme. Para Macri fue inaceptable y lo despidió. Estos son hombres del PRO en la lista oficialista. Pero del otro lado tenés otros armadores. Y uno de ellos es Juan Cabandier. El armador menos pensado, dicen algunos, porque Juan Cabandier, que fue el hombre que reconcilió a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, Sí. era el interlocutor de Juan Román Riquelme con Ameal. Mira. Cuando había que decir esas cosas, el hombre era ahí, hizo un trabajo bastante lento. Juan Cabandier, diputado, bueno, tiene su historia, ¿no? Nació en cautiverio durante la dictadura militar, recuperó su identidad, y Juan Cabandier es uno de los armadores, y el otro es, bueno, un hombre que teje bastante en la política nacional está muy presente en las elecciones de Boca, y es Sergio Massa. Bueno, eso te iba a decir. A ver, ¿dónde está Noé? Que se acerque Sí. Noé ya, porque hace 2 meses más o menos, Sí. Noelia Barral Vigera acá nos dijo, Sergio Massa le ofreció
a Juan Román Riquelme tapizar la boca con su nombre, con carteles por todas partes. Buenas noches, bienvenida Noelia. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Y efectivamente, así fue. Es un vínculo que creció mucho al calor de estas últimas elecciones nacionales y al calor del triunfo del peronismo, por supuesto. Entonces, tiene ya buenos condimentos. Sí. Sergio Massa, Juan Cabandier, Francisco Quintana, ahí está Juan Román Riquelme. Vecinos son, Riquelme es de Don Torcuato. Ajá, claro, mirá. son de ahí, ¿no? De la zona, del partido. Mirá. De Tigre, por supuesto. En el medio de todo esto, el presidente Mauricio Macri le mandaba mensajes de WhatsApp a Juan Román Riquelme, algunos de ellos diciendo: sé que estás hablando con tal, sé que estás hablando con tal otro, y bueno, todo terminó como terminó, ¿no? ¿Es verdad que clavó un visto en alguna ocasión? Clavó un visto, Tremendo. un audio Dato, que no mirá, me escucho. avergüenza tanto que me pongo la careta. Pero, ¿cómo le va a clavar un visto al presidente, señor? Le Es el clavó- presidente de la nación. Es que le clavó un visto porque estaba, como dice Noé, negociando de aquí para allá, porque hay otros nombres claves, ¿sale? Porque hubo otros movimientos, tal vez menos en la superficie, y hombres claves que generaron esta situación en esta boleta. Uno de ellos es Víctor Santamaría. Ajá. Víctor Santamaría, secretario general del SUTER, presidente del PJ porteño, Ahí está. que llegó a coquetear con Gribaudo cuando Riquelme pidió la unidad y hizo esas cosas, llegó a coquetear, incluso tuvo alguna reunión con Angelici. Bueno, es que Santa María es una gran bisagra humana, ¿no? Exacto. Es como el hombre que reúne peronistas porteños con macristas, que va a negocia, arregla una ley, viene, abre un centro cultural, compra un diario. Hombre orquesta. Pero este señor hoy apoya a Jorge Amor Ameal. Pero hay alguien al que en el angelicismo tratan de traición, la gran traición. Y es un hombre muy poderoso. de la No política quisiera que Angelici me considerara un traidor. argentina. Y yo tampoco quisiera pelearme con la persona que te voy a presentar ahora, que es Enrique Cotino Siglia. Ah, bueno. Ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín, operador histórico del radicalismo, el hombre que fue clave para el apoyo a Mauricio Macri en el 95 también. Enrique Cotino Siglia, por supuesto, apoyaba a Angelici y además tienen una gran relación. Acá se juega una interna, y es la interna radical. Angelici empezó en la política, en el radicalismo, junto a Cotino Siglia. Esta imagen es una imagen de 2017, de cuando sellaron su alianza para ir por la UCR porteña, pero además para que Nosiglia sea delegado en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Una alianza... Proba republicana. Total. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, en el nosiglismo, dicen, nosotros les venimos avisando desde enero, le pusimos una solicitada en el diario, les venimos diciendo que así no va. Hubo una serie de cosas de Angelici que no le gustaron, no le gustaban Gribaudo. Lo cierto es que en las últimas horas, el presidente de la agrupación Por un Boca Mejor, que es la agrupación de Nosiglia, cuando estaban cerrando las listas, dijo en un momento, yo me voy, dijo. Y se ¿A fue. dónde? ¿A mí voy qué? Y ¿A comprar apareció en puntos? la lista de Jorge Amor Ameal. Ah, se Hoy iba a firmar a la otra lista. se fue a firmar a la otra Me lista. voy, dijo, y se iba a firmar a la otra lista. Sí, bueno, dicen, insisten con esto, con que nosotros veníamos avisando, pero además, ojo, porque esto puede impactar no solo en la interna de la UCR porteña, que tendría que elegir autoridades en diciembre, tal vez se pospongan para febrero, sino en cuál va a ser la posición de Nosiglia hacia adentro del radicalismo con el PRO y con Cambiemos o Juntos por el Cambio. Nosiglia es uno de los que está amenazando con romperle el bloque a Mauricio Macri. Ah, Sí, te sí. asustaste. No, tranquilidad. Romperle el bloque en la Cámara de Diputados si todo sigue así. Tiene también a Martín Lustó en el Senado. Ahí hay varias Gustó amenazas. es su tentáculo más elegante, Y ¿no? bueno, hay varias amenazas de Nosiglia en el Congreso. Tengo una de Nosiglia, la tiro ahora, no te quiero desviar del tema, pero si Nosiglia mete Baza en el Ministerio de Educación de la Nación, de Alberto Fernández, ¡epa! Parece que hay ahí, hay un subtentáculo queriendo colársele a Nicolás Trota en el Ministerio de Educación. Vamos a ver, Secretaría de Políticas Universitarias, obvio, Mirá. el lugar donde Nosiglia tiene a su alumno directo, su sucesor, su hijo putativo, Emiliano Jacobiti, flamante diputado, que lo acompañó a jurar, notable, lo acompañó a jurar como si fuera un familiar a Martín Lustó como senador esta semana. Reciente contaba que, bueno, Juan Román Riquelme va en una lista que es el Frente para Recuperar la Identidad Ceneice,
que encabeza Jorge Amorameal, un tipo que se reivindica peronista, cuyo candidato vice es Mario Pergolini, y que Juan Román Riquelme ocupa el puesto 12 entre los vocales, a pesar de que tiene acordado que será elegido vicepresidente segundo. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con el Vasco? Ignacio Mendiguren, por ahí Mendiguren, sí, pero es Mendiguren, no es de Claro, le Mendiguren. falta la D. Pero por ahí firmó distinto. Le falta una D. Pero fíjate que... Vigón está arriba. Que Claro, Roberto Vigón, ¿no? Sindicalista, también un hombre que integró las listas del Macrimón Boca, pero que tiempo después se alejó. Esta es la que va a ganar. Y esta es la que hoy por hoy las encuestas le dan diferencias. En la oposición dicen, no, tenemos 9 puntos de diferencia. En otros casos dicen, vamos por 2, pero todas lo dan arriba. Ahora bien, este es el logo de la boleta que van a tener que poner los hinchas que quieran votar la boleta de Riquelme. ¿Pero sabes que esta boleta era distinta, Ale? Y estaba mucho mejor así, mirá. Le hubieran puesto esto acá en el medio. Tuki. Esta boleta era otra, y te la voy a mostrar. Mira, tenía Juan Román Riquelme la boleta original. Mucho más explícita. Mucho más explícito, tenía la 10 de Riquelme, pero la Junta Electoral le dijo, no pueden usar, es un ídolo de Boca. Algunos dicen, bueno, también otra movida del oficialismo, tuvieron que sacar a Juan Román Riquelme de las listas. Ojo, le dicen a los hinchas, no se confundan de boleta, que no haya confusión, la que tienen que poner en las urnas no esta, la otra, la que no tiene a Juan aprobada. Román Riquelme, Claro. Exactamente. Gracias, Ale, tomás, llévate Me esto. la llevo, Gracias. La La próxima no te dejo entrar al canal con eso. Gracias.